final llevar muchos frutos para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Hoy un día más aquí estamos reunidos para poder aprender la palabra, día con día conociendo la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios y practicarlas en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo empujándonos para que hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, y bendiga toda la familia de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia Sarapiquí para que pronto sean salvas, y vecinos, amigos y muchos conocidos y hasta desconocidos quienes están alrededor de nosotros, que pronto sean ya renacidos para ser ellos bendecidos como nosotros. Gracias, Señor, por todo. Hoy un día más aquí estamos reunidos, Señor, esperando que el Espíritu Santo revele todo lo que Dios quiere que conozcamos y practiquemos en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Ruth capítulo 1, el libro Ruth capítulo 1, desde verso 14 a 18. Sí, Ruth capítulo 1, versículo 14 a 18. Sí. Ruth capítulo 1, un poco está escondido, ¿no? Sí, antito de 1 Samuel, después de Jueces. Sí, Ruth capítulo 1, desde verso 14. Sí, yo leo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Sí, hasta aquí leímos. Sí, el libro Ruth, perdón, un libro muy fino, apenas 4 capítulos. Y una mujer tan famosa, tampoco, no es tan famosa, no tan gran mujer, como una mujer, como tal usted y yo, ¿verdad? Persona común y corriente, pero por medio de esa historia que pasa esa mujer que se llama Ruth y su suegra Noemí, Dios quiere transmitir algo muy grande a nosotros, ¿no? Como Ruth, una mujer, como cualquier mujer, pero ante los ojos de Dios esa mujer se ve tan hermosa, linda, bien, memorizable de ella, ¿no? Por eso se hizo este libro aparte, bajo nombre de ella, Ruth, ¿no? Hablando 4 capítulos y bien marcado dentro de la Biblia, como la revelación de Dios, ¿verdad? ¿Cuál característica tan especial conmovió a Dios para que hablaran de ella en su libro constantemente? Hoy, en esta mañana, un poquito vamos a compartir, ¿verdad?, sobre este detalle. Y cada uno de ustedes deben tener, ¿verdad?, siendo renacido, su testimonio, ¿verdad?, su testimonio. Y cuándo, cómo, con quién
escuchando el Evangelio, fue renacido. Y hasta, ¿verdad?, como conflicto interior, pasando, ¿verdad?, mucha también, ¿verdad?, dificultad para llegar a oír y conocer y al final creer el Evangelio de Cristo, ¿verdad? No era tan fácil. Pero siempre esta cosa que se guarda, ¿verdad?, esa salvación tan grande que se guarda en su corazón y siempre la guarda, ¿verdad?, como algo muy importante, como joya verdadera, como un tesoro verdadero, ¿no? Pero siempre se ocurre esa bendición tan grande en cualquier situación común y corriente que pasa en cualquier persona. Alguno encuentra a alguno que comparte este Evangelio en calle, alguno en casa, alguno por medio de amigos o algún familiares, pariente, que, ¿verdad?, si presentan de uno delante de ustedes, por lo menos ustedes no rechazaron, o habiendo rechazado anteriormente, pero un día aceptaron, ¿verdad?, escuchar la palabra con tal persona quien quiere dar la palabra, ¿no? Y mientras yo oía la palabra del Señor, no era fácil tampoco entender, captar, porque estaba mucha, ¿verdad?, en confusión a nivel doctrinal, ¿verdad? El mundo entero hoy en día están pasando como que el tiempo de apostasía y mucha gente, muchas personas se confunden a nivel doctrinal, ¿verdad? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ahí se viene una confusión horrible, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que trabajaba en cada situación en la cual estaban ustedes empujando, para que ustedes llegaran a conocer, por medio de escuchar y final, creer en el Evangelio, que es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Siendo renacido uno sencillamente, y se cambia su, ¿verdad?, identidad absolutamente. Antes era pecadores, antes era enemigo de Dios, antes era bajo la maldición, antes estaban destinados para el fuego eterno, aún viviendo sujeto al pie de Satanás, pertenecido al mundo que se va a fundir pronto, sin esperanza, sin promesa de Dios, sin herencia de Dios, sin, ¿verdad?, destinarse para el reino eterno, bajo oscuridad absoluta uno estaban viviendo, ¿verdad? Por eso, y la Biblia, ¿verdad?, la Biblia compara cualquier cantidad de personas que nacen en el mundo como ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento ni tiene deseo de ver, porque no conoce qué es el ver, qué es la luz, qué es como colores y luces, ignora total. Por eso el que nace ya como ciego de nacimiento, ya eso es esa situación, oscuridad, ¿verdad?, para él algo normal. Por eso ni desea ver. Así estábamos nosotros. Nacido uno, ¿verdad?, ya vive comiendo, bebiendo, trabajando y disfrutando, ¿verdad?, de este mundo. Un día muere, como todo muere, yo también. Así uno, ¿verdad?, acepta esa situación tal como pasa, algo muy normal, ¿verdad? Pero después de la muerte viene ¿qué? El castigo eterno. Después de la muerte que viene el juicio, el castigo eterno y sufrir para siempre. Hasta ahora, ¿verdad?, hablando la Biblia, 3.800 palabras proféticas, ni una vez falla, ni un tilde, ni un punto cae. Así en la palabra tal como Dios nos reveló, palabra de Dios tiene esa autoridad absoluta, por lo cual no se tuerce ni un tilde ni un punto tal como está escrita. Entonces, según la escritura que ya nosotros tenemos, ¿verdad?, vemos cuál es el futuro de cada persona, ¿verdad?, viviendo bajo maldición, arrastrado por el pecado, por el diablo, llevando una vida según 3 deseos: deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida, y siguiendo pensamiento engañoso que Satanás, como dardo del fuego del maligno, constantemente manda a uno para manipular a uno, ¿verdad? Así seres humanos natural nace y vive, un día muere, ¿verdad? Así termina.
Pero la Biblia al final dice, va con maldición en la oscuridad. Cualquier persona con su pecado, ¿para dónde va? Al fuego eterno, dice. Así nosotros estábamos, ¿verdad? Igual que todo. Por eso, y en nuestra vida cotidiana tan normal, pero ahí siempre Dios estaba trabajando, extendiendo su mano para rescatar a uno y a otros. Por eso aquí estamos, reunidos, formados como cuerpo de Cristo, la iglesia santa de Dios, siendo justo, renacidos, aquí estamos, ¿verdad? Ya como heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, y destinado para el reino eterno. Aún viviendo aquí en la tierra, uno vive con santidad, uno vive con victoria. Vencedores, ¿verdad? Dice Dios, somos más que vencedores, ¿no? Y así, y Dios nos transformó, hasta nuestra identidad cambió total, sellando con su Espíritu Santo, transformando nuestro corazón, nuestro ser, y cambiando nuestro destino, cambiando nuestro método de vivir en esta tierra, guiado por el Espíritu Santo, formando ya cuerpo de Cristo que vence al mundo entero, al diablo. Por eso, y siendo justo renacido, ya está bien preparado, bien listo para vencer al mundo, para vencer al diablo, para vencer la carne, en la cual el diablo siempre quiere jugar para desviarlo a uno para otro camino, ¿verdad? Pero ese poder, autoridad ya mora en nosotros. Aquí, Ruth capítulo 1, donde recién leímos, capítulo 1, verso 14, poquito, vamos a ver. Sí, aquí dice, Ruth capítulo 1, verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpa besó a su suegra y más Ruth se quedó con ella. ¿Quiénes son ellas? Dos nueras de Noemí. Noemí es, ¿verdad?, la mujer de Elimelech. Elimelech es un hombre que vivía dentro de la tierra, un pueblo que se llama Belén. ¿Belén qué significa? Bien callado. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa del pan, casa de pan, donde hay pan, donde está alimento, Belén. Casa de pan significa Belén, ¿verdad? Entonces ese hombre llamado Elimelech estaba dentro de la casa de pan en Belén. Pero un día viene una situación, Ruth capítulo 1 vemos, el libro Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Que llegó en la tierra de Belén, donde debe haber pan, mucho pan, ¿verdad? Como cartel de Pozuelo dice, muchas galletas, ¿no? En la casa del pan debe haber mucho pan, pero lamentablemente llegó hambre en esta tierra, donde debería haber muchos alimentos, mucho pan. En el lugar de mucho pan, llegó hambre. Capítulo 1, verso 1, así dice, ¿verdad? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y en su mujer y 2 hijos suyos, dice. Y viene una situación que es el hambre. Elimelech, ¿verdad?, calcula, ¿cómo hago? ¿Me quedo o voy? ¿A dónde voy si yo voy? Final, ¿verdad? Y ustedes viendo bien, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1, avanzando, ese hombre que se llama Elimelech, encontrando una situación, ¿verdad? Como dice verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Así que Noemí, la esposa de Elimelech,
Y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrauteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así, Elimelech decide, ¿verdad? Elimelech decide, como cabeza de su hogar, él decide ir con su familia al campo de Moab, a los campos. Decidió bien o mal. Sí, viene hambre. Entonces, ¿y qué? Antes que pasemos tanto hambre, ellos no están pasando hambre, ¿verdad? Pero antes que ya pasemos tanto hambre, sí, vamos a escapar en este lugar. Finalmente, Elimelech tomó esa decisión. Esa época de jueces, ¿verdad? Ustedes leyendo el libro Jueces, antito de Ruth, viene el libro Jueces. ¿Cuántos jueces? Total 14 jueces. ¿Cuándo viene ese jueces? Constantemente, ¿verdad? Sube y baja y sube y baja y sube y baja. Se ve una situación del pueblo de Israel. Después, cuando, ¿verdad? Se viene una situación mejorada, después se empeora, hasta ser, ¿verdad?, colonizado por otro pueblo que están alrededor del pueblo de Israel. Y de repente ellos ya se humillan tanto, buscan a Dios, claman ante Dios, Dios envía un juez, él, ¿verdad?, ya dirigiendo pueblo, según la voluntad de Dios, se levanta. Y de fe bien levantado, otra vez ellos, ¿verdad?, no buscan más a Dios, se caen en idolatría y al final se viene debilidad y se hunde. Otra vez, ¿verdad?, en su debilidad por idolatría, no adorar, no temer a Dios, no caminar conforme a la voluntad de Dios, ni buscan ni preguntan ante Dios. Y viene otra, ¿verdad?, humillación grande. Se ven invasores que son diferentes naciones fuera de Israel, ¿verdad?, invade, domina. Ese enemigo domina el pueblo de Israel, se humilla de nuevo. Y sufriendo tanto, ¿verdad?, bajo dominio de gentiles, entonces ellos claman de nuevo a Dios, Dios envía a su juez, otra vez otro juez, y libera al pueblo de la mano de su enemigo, se mantiene 14 años, 8 años y 40 años, y después otra vez se corrompe su corazón, se hunde. Así, 360 años se está repitiendo esa historia. Como la conclusión, ¿verdad?, época de jueces. ¿Qué características llevaba cada pueblo de Israel? Como una conclusión, debe haber terminado jueces, época de jueces. Por ejemplo, resumiendo, ¿verdad?, todo característica de judío, pueblo de Israel, en esa época de jueces. Podemos decir en un versículo, como dice aquí, Jueces capítulo 31, versículo 25, como una conclusión, ¿verdad?, de enseñanza con respecto a los judíos, a los jueces, época de jueces, ¿verdad? Jueces capítulo 21, verso 25, leamos junto con voz alta, vamos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En esto dice, en estos días, ¿cuál día? En los días de tiempo de jueces, en estos días no había rey en Israel. Pregunto, ¿Dios no es el rey? ¿Jehová Dios es el rey o no? Jehová Dios es el rey. En estos días no había rey en Israel. Así dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que según su opinión, según su parecer, según su gusto, según su querer, según su deseo, según su idea, según su manera, ellos actuaba, hacía lo que le parecía bien. ¿Por qué razón? En estos días no había rey en Israel. Época de Moisés, debe haber pasado éxodo, por 40 años dentro del desierto. ¿Había rey o no? No había rey igual, pero caminaba poderosamente, ¿verdad?
viendo milagro y milagro, milagro día con día, porque Jehová Dios siempre está sobre ellos como rey. Pero había, ¿verdad?, un buen profeta llamado Moisés. En cualquier cuestión él pregunta y pregunta y pregunta a Jehová. Jehová responde. Entonces oye la voz de Jehová. Moisés enseña al pueblo. Entonces el pueblo, ¿verdad?, enseñado bien por Dios y camina con poder. En época de Josué había rey, tampoco había rey, pero conquista tierra con gran autoridad y poder. El Señor dice a Josué: donde quiera que tú pisares con tu pie, yo te daré. Con esa autoridad, ¿verdad?, él pisa todo lado, llega a todo lado para poder conquistar. Dios estaba amparando a Josué y, ¿verdad?, todo el pueblo. Ellos siempre vencen, no pasa nada, siempre vencedores. Porque ahora de repente en el tiempo de jueces viene, ¿verdad?, no había rey. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el fondo del corazón del pueblo de Israel, más bien, ¿verdad?, no había rey. Quien dirige, quien mande, quien gane, quien lleve, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre Dios es el rey, pero uno no lo reconoce. Y lamentablemente en esa época de jueces no había buen profeta con quien preguntar, hablar, por lo cual no se alcanza la revelación de Dios al pueblo por medio de profeta. Por eso ellos, ¿verdad?, en oscuridad hacía lo que le parecía bien, sin preguntar a Dios, sin consultar a Dios, sin estudiar qué es lo que Dios quiere. Uno actúa según su decisión. Entre todo que actuaban de una manera así, solo aquí se dice común, no, que se llama Elimelech, entre muchos que actuaban sin gobernado, ¿verdad?, sin ser gobernado por Dios, sin preguntar a Dios, sin ser guiado por Dios. Andaban así, pero uno era Elimelech. ¿Cómo que Elimelech vio? En la tierra donde él vive llegó hambre y ¿qué? Decidir. Leyendo bien, Elimelech nunca busca a Dios. Dios, ¿cómo hago? Jehová Dios, en esta situación en que ya llegó esa hambre en esta tierra donde estoy con mi familia, estoy bien preocupado, pero ¿cómo hago, Dios? Elimelech preguntó. Noemí, antes de ir con su marido Elimelech, ella consultó. Usted ya consultó a Dios, preguntó a Dios. Ser guiado por usted, caminar con usted, ¿está bien? ¿Con qué? ¿Verdad? Seguridad usted va a los campos de Moab. ¿Estamos bien o estamos mal? Sin distinguir. Como mi marido dice así, ¿verdad? Yo también. Veo así igual a él. ¿Por qué? Ya llegó hambre, entonces ¿qué? Perjudica esa situación a nosotros. Mejor ante de esto escaparnos a los campos de Moab, sin consultar a Jehová, sin, ¿verdad?, ser guiado por la palabra de Dios. Decidió rápido y se mueve. Ahí está Elimelech y su esposa Noemí y dos hijos, Malón y Kelión. Verso 2 dice, por eso, el nombre de aquel que era Elimelech y el de su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y después qué resulta? Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y murió Elimelech. ¿Por qué Elimelech fue a los campos de Moab? Para no morir de hambre, para no ser perjudicado por hambre, para no sufrir por hambre en la tierra de Belén, ¿sí o no? Para bien de sí, se fue, se apartó de Belén, casa del pan.
ahí viene prueba, ahora hambre. Pero siempre casa de pan debería abundar, lleno de pan, ¿sí o no? Pero llegó hambre y se escapa. Viene prueba tan corta, ¿verdad? La bendición de Dios bien larga, así debe ser. Pero entonces sin aguantar esa prueba y se escapó con su familia y resultó, verso 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí, ya creciendo sus hijos, hijos de Noemí, ¿verdad? Sin padre, solo con su madre Noemí, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Verso 5, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. Quedaron allí, así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tremendo. Padre murió primero Elimelech, luego casado ya ellos, pasando ya cerca de 10 años, ¿qué resulta? Murieron los 2 hijos de Noemí también. Acomodándose o no, acomodándose por 10 años, por lo menos abriendo algún negocios, unas soditas, algún, ¿verdad? Si ya trabajo, ya empleado, puede ser, ¿verdad? Mahlón mayor, Kelión menor. Entonces ganando un poco de salario, ya como haciendo alguna casita, ya casado, ¿verdad? Viviendo junto con su mujer, buscando ya tranquilidad y felicidad, pasando 10 años de gran aflicción. Debe haber muerto su padre Elimelech, cuán carga sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ahora ya pasando 10 años estamos ya mejor. Ya estoy ya casado con mi esposa Orpa. Mahlón hubiera dicho, Kelión, sí, yo tengo mi esposa ya Ruth, ya con nuestra madre Noemí vivimos bien tranquilamente ahora. Pero de repente viene muerte. Muere Mahlón y luego Kelión. Dentro de 10 años murieron 3 varones que son columna de hogar, ¿sí o no? Elimelech, Mahlón y Kelión, todos murieron ya. Ahí está bien afectada, ¿verdad? Noemí y 2 mujeres, 2 nueras de ella, Noemí y con sus 2 nueras, Orpa y Ruth. Y se oye una noticia, un rumor. Ruth capítulo 1, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitando a su pueblo para darles pan. Pasó ya prueba, la prueba que tocó a Belén ya pasó. ¿Y qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Está bien? Pan, ya tiene ello, tiene ya abundancia del pan. Pero ahora ya que Noemí y Orfa y Ruth están pasando mucha dificultad, ya los varones que tienen que llevar a casa, 3 todos murieron. Bien maltratada, bien castigada, bien disciplinada, disciplinada. Noemí. Por eso con esa amargura y con ese como sufrimiento y dolor, ya oyendo este rumor, Dios visitó a Belén. Ellos tienen pan, pero pan abundante, alimento, muchos alimentos. Y nosotros aquí estamos ya bien chuelca, ¿sí o no? Con hambre, bien afligida, bien amargada. Aquí estamos, ¿cómo hacemos? Por eso obviamente Noemí decide volver a Belén. Por eso en esta situación, ¿verdad? Entonces 2 mujeres, ¿verdad? Nueras de Noemí, Orpa y Ruth, son moabitas.
¿Cuál es su pueblo? Moab. Tienen que quedarse en Moab. Noemí no es moabita, ella es israelita. Tienen que volver ya ahora a su pueblo, viendo que Dios ha visitado a su pueblo, tiene pan. En casa de Belén, en casa del pan en Belén ya hay pan. La situación está total normalizada ya. Entonces Noemí tiene que volver, quiere volver, pero con dos nueras que hacer. Por eso ya Noemí dice, no me siga más, ustedes quédense acá, aún son jóvenes, ¿sí o no? Yo soy vieja. Segunda palabra del Señor, que es, un hombre, ¿verdad?, y casado muere. Entonces, hermano de él debe tomar a su cuñada para que tenga ella hijo y se herede la herencia de su hermano fallecido, para que no se borre el nombre de él sobre herencia que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios enseñó por Moisés al pueblo de Israel. Pero ahora la parte de Noemí, ¿qué puede ser? ¿Con quién casarse ella? Joven, dos jóvenes viudas. Noemí ya vieja. Por eso ellas constantemente están hablando a su dos nueras, ¿verdad? Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, tierra de Belén, ¿verdad? Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Dónde está el marido? Ya no está, el marido ya no, ¿verdad? Murieron. Pero marido, ¿cuál? Marido moabita. Quédense acá, en tierra de moabita. Y cásense ustedes con su, ¿verdad?, un día con un varón. Quédense acá para estar bien tranquila. ¿Por qué seguir a mí, una vieja, viuda, pobrecita, nada tiene? ¿Para qué seguir a mí? ¿Vale la pena o no? Seguir a Noemí, una mujer fracasada, sin marido, sin hijos. ¿Cuál es la razón puede ser seguirla? A Noemí, nada, ¿sí o no? Por eso Noemí, viendo a sus dos nueras, dice, ¿para qué seguir a mí? Quédense acá. Aquí cásense un día con un varón moabita, vivan, formando su hogar normal. ¿Para qué seguir a mí, una vieja fracasada, castigada por Dios, amargadas, pobrecita, no tengo nada yo? ¿Sí o no? Por eso Noemí, ¿verdad?, viendo a dos nueras que siguen a ella, exige que se queden en la tierra de Moab. Eso es la historia que está pasando ahora, ¿verdad? Por eso ella dice como ejemplo, verso 9, os conceda Jehová, suponiendo, ¿verdad?, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y las alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que quedan sin vuestros maridos. Volveos, hijas mías, idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aún dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, suponiendo, ¿verdad?, habíais vosotras de esperarlos. Por ejemplo, suponiendo yo me caso de nuevo con un varón, aún siendo vieja, imposibilitada casarme casi con nadie, ¿verdad?, con ningún varón. Pero suponiendo si yo me casara con un varón y tuviera, ¿verdad?, un bebé, ¿ustedes esperan este bebé que nace de mí para un día casarse ustedes? Según el mandato de Dios que habló con Moisés,
No, por favor. No, por favor. En mí no hay esperanza. En mí absolutamente no hay esperanza para, ¿verdad?, casarse vosotros. Ustedes, ¿verdad? Y mejor quedarse aquí. Una prueba también. Final que dice, verso 13, y otra vez. Y habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hija mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Jehová contra mí. ¿Por qué? Noemí actuó equivocadamente siguiendo a su marido, ¿verdad? Que se equivocó, se apartó de la tierra donde Dios bendice y toma a los campos de Moab, donde Dios maldice. Suponiendo, todo su lugar diferente ante los ojos de Dios. Tierra prometida, tierra no prometida por Dios. Donde Dios bendice, donde Dios no bendice. Donde Dios da pan, donde Dios no mira. Entonces se divide dos lugares según punto de vista de Dios, ¿verdad? Apartado de Belén, final, ella queda total afectada. Jehová contra mí. Por eso Noemí constantemente convence, más bien, ¿verdad?, prueba a sus nueras. Vea, no tengo nada. ¿Para qué seguir a mí? Quédense en los campos de Moab, a la par de sus padres. Y un día se casen con un varón moabita. Y ahí pueden formar hogar y pueden vivir tranquilamente. No tengo nada de esperanza en mí. Algo muy parecido a esto, Cuando los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad?, siguiendo a Cristo, ¿qué veía? ¿Cuál es cuestión que ocurre en el fondo de corazón de Judas? ¿Por qué Judas vendió a Jesús con 30 piezas de plata? ¿Con cuánta plata, con cuántas piezas de plata José fue vendido por Judá? ¿Cuánto? 30. O 40, 50, 60, ¿cuál es? 30. No, fue vendido José por 20 piezas de plata. ¿Cuándo Cristo fue vendido por Judas Iscariote? 30 piezas de plata. Por pasar tanto tiempo se hizo inflación de monedaria, ¿sí? 30 piezas de plata, época de Cristo, significa valor de un esclavo. Época de José, un esclavo valía 20 piezas de plata. Pregunto, Judas, ¿cuál es su cálculo? ¿Cuáles son sus pensamientos? Cuando él vendió, entregó a Jesús, cobrando 30 piezas de plata. ¿Qué me sirve seguir a Cristo? ¿Qué me da Él? Pasando ahora casi ya 3 años y pico. ¿Qué gano yo? Día con día estoy pasando hambre. Día con día estoy menospreciado ante toda sociedad judía. Todos me ven como un bicho raro. Me persiguen, me maltratan. Siguiendo a Cristo. Cristo nunca, ¿verdad?, hablan de cómo ganar dinero, cómo ser bendecido, cómo ser bien prosperados. Siempre hablan del reino de Dios y la vida eterna. ¿Y qué me vale esto? Yo ahora con hambre. Ahora estoy sufriendo aquí en esta tierra ya. Y entonces, ¿qué me sirve? La vida eterna y el reino de Dios. ¿Y la salvación qué? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve eso? Cristo habla algo muy, ¿verdad?, fuera del mundo, ¿sí o no? Hablan del mundo venidero, reino de Dios, justicia, la justicia de Dios, de la salvación. Él siendo, ¿verdad?, hijo de Dios, dice, pero no hace nada para llenar mi estómago, para que yo gane más riqueza. ¿Y qué? ¿Qué me sirve seguir? Aún todavía Él, ¿qué?
Él siempre dice que voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Por qué muere? Aún tiene que, ¿verdad?, pensar de vivir. ¿Cómo vivir? Vivir como, ¿verdad?, mejorando, ¿verdad?, la situación. Porque siempre dice morir, morir y morir. ¿Qué? Llevándonos en toda esa aflicción y al final quiere terminar su vida. Y entonces, ¿qué me da? Judas Iscariote está calculando muy bien, ¿sí o no? Cálculo así. ¿Qué gano yo en seguir a Jesús? Mientras ustedes siguen a la iglesia de Cristo, ¿qué gana? Yo preguntaría esto. Ustedes caminando juntamente con la iglesia, sirviendo a la iglesia, trabajando para la iglesia, pasando persecuciones, ¿sí o no? En la iglesia siempre se queda muchas veces exhortado. ¿Por qué, hermano, tan carnal? Hermano, ¿por qué tan carnal? ¿Sí o no? En su casa, ¿qué dice sus familias? Está afanoso, ¿sí o no? Está perdido, está loco con su iglesia, con Dios. Se viene persecución, o no tanto parece. En la casa perseguido, en la iglesia, ¿verdad? Sí, también he exhortado muchas veces. Y trabajando duro, pasando aflicciones, cansancios y persecuciones, y final, ¿qué gana? Esa pregunta muy parecida. Orfa y Noemí, siguiendo a su suegra fracasada, empobrecida, total castigada por Dios, que no tiene nada. ¿Qué gana? Siguiendo a Cristo, ¿qué ganaría? Hoy en día, siguiendo a la iglesia, caminando con la iglesia, sirviendo a la iglesia de Cristo, ¿qué gana? Pablo, ¿verdad? Va bien, por este evangelio para formación de la iglesia en diferentes naciones, ¿qué le esperaban? Hambre, azotazos, ¿sí o no? Gran sufrimiento, dolor y pena y desierto, río, todo tipo de peligro lo esperaban. Pablo dice no. Constantemente, Pablo pasando aflicción y sufrimiento, encarcelación y menospreciado, maltratado, golpeado, azotados. Cuando él llega, ¿verdad?, en primera ciudad de Macedonia, Filipo, bien maltratados y golpeados, y quedó desmayados por ser tan golpeados, ¿sí o no? Y arrastrándolo se mete dentro de la cárcel. A la medianoche, dice, se despertó. ¿Por qué se despertó a la medianoche? Estaba desmayado. Y cuando se despertó, en canta himno, dice, y ora. Y todos los prisioneros oyeron, dice, el canto que canta apóstol Pablo, juntamente con Sila, y ora. Y después de repente viene, ¿verdad?, terremoto. Se viene un terremoto fuerte y se abren todas las puertas de la cárcel. Y sé porque está, ¿verdad?, agarrando su pie, y esposa que agarran su muñeca, ¿verdad?, para que no escape, suelta, que se han roto. Todas puertas abiertas, cepo, ¿verdad?, que está quebrando, roto. Y carcelero está cabeceando, está bien dormido. Pablo, ¿tiene que escapar o no? ¡Wow! Gloria a Dios. Dios abrió el camino para que todos nosotros escapáramos. Vámonos, Sila, después de todo, que vayamos rápidos. Así debería ser o no. Pero Pablo nunca accionó así. Ahí viene muy buena pregunta, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no escapó? Dios abrió todo para que escapara. Les encantó a Dios y oró a Dios. Siempre oración tiene su contenido, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Para qué oró? Entonces oró su oración poderosísima, la oración de justo. Puede mucho, ¿sí o no? Entonces Dios contestó su oración. Todo está abierto, hasta el carcelero está bien dormido, pueden escaparse. Pablo ni Sila, ninguno se mueven. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué?
Pues puede ser libre, ¿por qué no escapa? Él oró, cantando a Jehová, ¿verdad? A Dios, oró. Y se abrieron todas las puertas. Puede ser 4 puertas, 5 puertas. Un día yo entré en Buen Pastor, cárcel de mujeres para predicar, ¿no? Que están allá en San José. Casi ya para llegar donde está el grupo de presa, tuve que pasar 4 puertas para encontrar una presa más grave, ella que mató a su propia familia, para encontrar con ella 2 más al fondo todavía. Pero en este caso de Pablo, ¿verdad? Ve, toda la puerta de cárcel 100% está abiertas, ¿por qué no escapa? Pues ahí tenemos que meditar, ¿por qué no? Cuando usted canta, ¿verdad? Cuando usted canta himno, cuando canta, cuando está bien triste, angustiado, bien quejados, quejando por toda la situación. ¿Por qué? Porque Dios me hace pasar esta situación. ¿Qué mal hice yo para ser castigado tan mal? Estaba yo predicando el Evangelio, estaba formando la iglesia de Cristo, estoy grupando gente para salvar con el Evangelio, predicándolos. ¿Qué mal hice yo para ser tan maltratado, golpeado hasta desmayarme y estoy asangrentado total? Tengo hambre y frío. En la cárcel donde está llena de verdad que cucarachas, ratoncitos. Nunca fueron invitados, siempre me visitan, me muerden, me pican. ¿Por qué? Porque tengo que estar acá. Si él hubiera estado como quejoso, no hubiera cantado himno. Cantar himno significa estar gozoso, más bien, muy feliz, muy contento, muy gozoso, muy alegre. Entonces él canta, ¿sí o no? Y llena de fe. ¡Wow! Dios está conmigo. Por eso uno busca a Dios, ora al Señor. Y el Señor responde hasta mandar terremoto. Y Dios contestó, abriendo toda la puerta y rompiendo cepos. Total, se está listo para escaparse. Dios hizo dormir bien profundo al carcelero. Misterioso, misterioso. ¿Por qué? Pablo y su acompañante no se escaparon, viendo toda esa situación bien prosperada. Ahí viene una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Apóstol Pablo oró. Se le hubiera orado, Señor, sáqueme de esta cárcel, me incomodó demasiado. Tengo hambre, tengo frío, muchas incomodidades. Por toda esa hambre, usted no ve este hongo, mucha humedad se encuentra. Aquí se enferma uno, ya se muere rápido. Sáqueme ya de esta cárcel. Él hubiera orado así, hubiera escapado. ¿Sí o no? Pero su oración con otro contenido. ¿Por qué oró? Él le reconoce muy bien, ¿verdad? ¿Por qué Dios me mandó aquí en Macedonia? Él intenta ir a Asia para predicar. ¿Dónde estaba él? Menor Asia, ¿verdad? Hacia oeste. No, hacia este se encuentra Asia, constantemente Asia, ¿verdad? Se viene. Pero Dios interrumpe. El Espíritu Santo dice que interrumpe, no vaya hacia Asia, sino ¿a dónde? Macedonia. Por eso, uno de Macedonia, ¿verdad? Señalando, dice, pasa y ayúdanos. Tomando esa visión como la voluntad de Dios, ellos va hacia oeste, hacia Macedonia. Primera ciudad de Macedonia, Filipo. Él estaba predicando para buscar un lugar donde orar. Encontró una mujer que se llama Lidia, vendedora de púrpura. Encontrando, no, él, ¿verdad? Hablando con gente que estaba ahí, predicando el Evangelio, fue tocado por el Espíritu Santo. Lidia fue salva, renacida. Ella invitó a Pablo, ahí, ¿verdad? Compartía con su familia también. Y después, ¿verdad? Yendo a otro lado para seguir predicando, y encuentra una muchacha
endemoniada de adivinación. Ella molesta constantemente gritando, dice, aquí, este hombre Pablo, siervo de Altísimo, él está predicando el evangelio de la salvación todos los días, dice. Pero Pablo estaba bien acongojado, ¿verdad? Unos días. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería predicar. Pero pasando unos días ante esa muchacha que grita, él es siervo de Altísimo que predica el evangelio de la salvación, debería predicar y debería rescatarla. Pero Pablo unos días aguanta. El Espíritu Santo sigue hablando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Predíquelo, ¿sí o no? Muchas veces pasa, interiormente Señor habla hacia ustedes. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que produce el hacer. Dios es el que produce el hacer, ¿verdad? Como el hacer por el querer, ¿no? Como hacer por su buena voluntad, dice. Dios es el que produce. Así el querer, como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo constantemente habla en el interior de uno. ¿Por qué no predica a esa muchacha que está gritando? Ella no es una muchacha tan miserable. Ella está endemoniada de adivinación. Tú ves que está ganando bien, está ofreciendo a sus dueños, pero su alma está derrotada, sujeta a Satanás. Tal como está, si ella vive un día, muere, ¿a dónde va? Al fuego no es. Tú no estás aquí en Filipo para predicar a ella. Sí, Señor. Pero si yo predicara, ¿y qué? Ella es sierva de varios dueños. Ella está dando buen beneficio a ellos. Si hubiera sido salva, ella no hubiera más adivinar. Viene mucha persecución sobre mí por ellos que me matan. ¿Puede pensar eso o no? Por eso muchas veces uno tiene miedo de predicar. Un día, ¿verdad? Un pastor ya recién renacido, esa época, preguntó, él estaba predicando en Faro Caribe. Ya siendo renacido me consulta, pastor, yo tengo programa en Faro Caribe, pero yo tengo un compañero que llevamos junto el programa. Yo quisiera preguntar a él que me permite que yo predique el evangelio en este programa que llevamos juntos. Él me consultó, ¿qué hago, pastor? Así me dice. ¿Qué digo yo? ¿Qué tengo que decir? No, Faro Caribe es muy peligroso, ¿no? Usted si predicar ahí el evangelio le va a matar, le va a sacar afuera. Mejor cuídese, con mucho cuidado, mucho cuidado. Un día puede ser que predique, ahora no. Así tengo que decir. Dice que no. Ese día yo le respondí brevemente, ¿por qué usted quiere pedir permiso al diablo para predicar el evangelio? No pregunte al diablo, predicar, no predicar. Ya Dios te mandó que predique ya. Con autoridad. ¿Qué es el miedo? Si queda desechado, ¿qué? Sea desechado. Te mata, muera, gloriosamente puede morir. Perseguido, gozoso, feliz, bien consolado por Dios. Muchas veces hoy en día muchos cristianos viven sin consuelo de Dios. Muchas veces hoy en día cristianos viven, ¿verdad? Sin gozo, sin alegría, sin felicidad, sin esperanza. Siempre, ¿verdad? Yo también. Él vive muy bien, él come muy bien, él vive una vida con nivel bien alta. Yo también. Quiere copiar esa vida de pecadores. Pero día con día el corazón se duerme, se debilita, ¿sí o no? Consuelo viene en el medio de persecuciones. El gozo viene en el medio de aflicciones.
que lleva uno para el Evangelio de Cristo. Esperanza en una situación bien acongojante, viene esperanza verdadera. Y poder viene en debilidad de uno. Yo soy débil, por eso no puedo. No es así. Si está débil, ya poderosísimo, ya puede compartir el Evangelio directo. Cuando uno predica el Evangelio con toda autoridad, ya tiene, ya poder, ¿verdad? Puede arrancar. Yo le dije, ¿para qué? Consultar al diablo para predicar el Evangelio o no. No, ya usted está autorizado. Por Dios, predique ya, harán que ya es el paro Caribe, existe para el Evangelio. Entonces usted predique. Predicó, se viene en conflicto. El que ese compañero más bien se enojó, se fue y se vuelve después algo así. Él ya tiene autoridad por delante, sigue predicando él. Apóstol Pablo en la cárcel oró, no por su libertad, por su condición de vida. Apóstol Pablo oró ante Dios hasta que Dios conmoviera, ¿verdad?, todo pase de cárcel, escuchándolo. ¿Por qué? Pablo entendió dónde está la voluntad de Dios final, ¿verdad?, que salvar a este carcelero que está bien dormido. Oró por su alma. Dios manda terremotos, ¿sí o no? Mueve hasta base de cárcel con terremoto, abre todo. ¿Quién fue afectado? Él. Hubiera escapado Pablo y su acompañante, ¿verdad? Él hubiera muerto el día siguiente, según la ley romana. Pablo conoce muy bien la ley de romana. Un carcelero pierde un prisionero, él tiene que dar su vida. Pablo nunca puede escapar. Oró por su alma. Cuando él se despertó, vio que está oscuro, dentro de cárcel no se ve nadie, cárcel está abierta total, se nota que se escaparon todos. Él sacó espada, directamente quieres matarse, ¿sí o no? Pablo grita, todos estamos aquí, no lo haga esto, todos estamos aquí, con antorcha temblando, ¿verdad?, con miedo, viendo, contando, todos están adentro. Se postró él, ¿qué dice? Una palabra famosa, como dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. El carcelero ha postrado, ¿verdad?, ante Pablo, temblando dice que, Señores, ¿cómo yo seré salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y lo llevaron y predicaron con muchas palabras, dice. No termina, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No, y después se continúa, él le lleva con muchas palabras. Lo enseñaron con muchas palabras de Dios, para que él creyera al final en el Evangelio. Pablo, aunque pasa sufrimiento, dolor y pena, pobreza de todo, dificultad de todo, pero él está sobre todo, sobre toda esa situación, camina con Dios, es feliz. Pues ahora aquí, dos, ¿verdad?, y nuera de Noemí, Orfa y Ruth, investigando el fondo de corazón de ella, ¿verdad?, diferente. Ambas lloraron, como donde leímos hoy, verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, y vuélvete tú tras ella. Tremenda palabra es esto, Otra vez dice, porque lloraban siempre por la decisión de Noemí de volver a Belén. Y también por lo que dice Noemí, quedaos aquí, ¿verdad? No tendré ninguna esperanza en casaros con mis hijos que nazcan de mí, porque yo soy viuda, no tengo marido. Lloran y lloran y lloran, pero al final se descubre el corazón de ellas diferente. Lloró Orfa igual que Ruth, pero al final ella ¿qué?
Verso 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, con Noemí, ¿verdad? Diferente, ¿eh? Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Hasta ahí comprensible, ¿eh? Pero después dice, y a sus dioses, dice, a sus dioses. No solo ella, ¿verdad? Orfa volvió a su pueblo, sino a sus dioses. ¿Qué significa? Dejó Jehová, dejó a Dios y volvió ella a sus dioses. ¿Qué es esto? Orfa está adorando ante su ídolo. Solo se apartó sencillamente de Noemí, ¿verdad? Noemí interpreta esa acción, esa decisión de Orfa. Ella volvió a su pueblo, sí, obviamente, porque quedó en tierra moabita, pero a sus dioses. Pregunto, hoy en día nosotros, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Si yo pregunto, ustedes responden. ¿Cómo? ¿Cómo podemos seguir a Cristo? Sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. ¿Cómo seguir a Cristo? ¿Cómo servir a Cristo? Todo el que me sirviere estará donde yo esté. Mis servidores estarán donde yo estoy. Dice, ¿verdad? ¿Cómo servir a Cristo? ¿Cómo servir a Dios hoy en día? Estando con comunión con la iglesia. ¿Cómo? Predicando. Cualquier pastor en falso que predican está sirviendo bien a Dios. Un día una mujer, ¿verdad?, con la cual estuve compartiendo la palabra, visitando con mi esposa a su casa, ella y sus hijos estaban. Un día ella dice, estaba orando yo, bien profundamente con mi Dios, dice. Y después de terminar la oración, yo me levanté. Ya como que era muy ya noche, ¿verdad? Yo tuve que dormir, por eso yo entré en cuarto, donde está mi esposo. Mi esposo está ya acostado en su cama. Cuando yo lo vi a mi esposo, que está ya bien dormido, dentro de mi corazón, un espíritu muy fuerte me dice, mátalo. Mátalo. Así decía, dice. Él quedó asustado, ¿qué es esto? Recién ella estaba profundamente, ¿verdad?, sí, orando, plenamente, ¿verdad?, estaba buscando a Dios orando, pero con un espíritu que mora en ella, ¿verdad? Entonces, final, ella llegó para dormir, pero fondo de corazón, bien profundo, ese espíritu con quien estaba hablando recién en su oración, dice, mátalo. ¿Quién está dentro de ella? ¿El Espíritu Santo? Pues ella me reconoció así. Ella reconoció así, ¿verdad? Pastor tiene razón. Porque en ese tiempo yo compartí esa palabra, San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Cristo dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo, nunca os conocí, dice, mucho menos estuvo con ellos. Entonces ellos, ¿con quién estaba? Profetizando, echando demonios, haciendo milagro. Si hacen esto, entonces ellos culto, adoran, ¿sí o no? Alaban a Dios, todos hacen, ¿sí o no? Y gritando, brincando, alabando y ofrendando, diezmando. ¿A quién da? ¿A Dios? ¿Tiene comunión con quién? ¿Alaba a quién? Si predica, ¿de quién? Ahora ustedes responden.
¿Con quién? ¿Con Dios? Cristo nunca os conocí, dice. Eso significa nunca os conocí, nunca hubo encuentro entre vosotros y yo, nunca hubo encuentro. ¿Cómo caminar yo con vosotros? O vosotros camináis conmigo. Imposible, eso quiere decir. ¿Quién estaba con ellos? Permitiendo o haciendo lo que profetizaran, echaran demonios, haciendo muchos milagros. ¿Espíritu Santo de Dios o el diablo? Diablo y diablo. Diablo. Distraído, disfrutado, como el diablo, ¿verdad? Disfrazado en Cristo, en el Espíritu Santo de Cristo. Primero Juan capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? No creáis en todo espíritu, sino probadlo, si es de Dios o no, dice. Pues muchos que son pecadores están pegados con el espíritu del diablo. Su oración, su adoración, su ofrenda, todo quien aprovecha, el diablo aprovecha. Su vida, su sacrificio, todo servicio, diablo los aprovecha. Porque el diablo es el único propósito tiene ser como Dios. Como que nunca él se arrepiente, se continúa hasta hoy. ¿Con quién juega? Con los ciegos. Pero muchos que adoran, muchos que alaban, muchos que verdad y sirven y ofrendan a quien final, al diablo, y para su propósito está haciendo. ¿Quién? Todos los pecadores que no son miembros de la iglesia de Cristo. El año pasado, casi final de año pasado, un ratito yo visité a Corea para tener comunión con los pastores y compartir, ¿verdad? Con muchos pastores y en diferentes iglesias visitando, compartiendo, ¿verdad? Y también reportando cómo está caminando la iglesia en Costa Rica para que ellos oren por tal parte, por otro, y también sacando un poco de tiempito visitando mi familia. Mis suegros están vivos. Pero mi padre ya falleció en el tiempo de pandemia y mi madre ya con Alzheimer bien avanzada. Estaba muy triste ya en este punto. Pero otro lado estaba muy contento porque mis papás son renacidos. Ahora no lo veo, pero cuando venga Cristo lo veré juntamente con Cristo. Mi mamá ahora no puede entender nada mensaje porque está con un avance de Alzheimer. Ni se acuerda de su hijo, ¿cómo va a escuchar, entender? Pero hace 38 años atrás ella renació, congregando, sirviendo al Señor. Ahora está así mal, por lo cual estoy un lado triste, otro lado bien contento, porque mi mamá fue rescatada. Pero lo que en verdad ocurría dentro de mi corazón como un vacío grande. Y dentro de mi corazón viene una buena pregunta: ¿cómo servir a mi papá? ¿Cómo caminar con mi papá? ¿Cómo conversar con mi papá? ¿Cómo yo expreso mi amor hacia mi padre, mi respeto hacia mi padre? ¿Cómo? Mi padre no está aquí. Yo no. ¿Cómo yo podría servir a mi padre? ¿Cómo yo caminaría con mi padre? Cuando yo hablo con mi papá, ¿verdad? Sí, muchas horas. Entonces, cuando pasando medianoche, a la 1 de madrugada, hablamos, conversamos de muchos temas. Ya se acabó. ¿Por qué? Mi papá existe, pero su cuerpo no existe. ¿Sí o no? Mi papá sin cuerpo. Imposible servirlos. Imposible, ¿verdad?, conversar con él, caminar con él. Nosotros ya pensemos, ¿verdad?, cómo servir a Dios. Señor dice: no temas, hablando con Simón Pedro, ¿verdad? No temas, sígueme en pos de mí.
yo te haré pescador de hombre, dice. Época de Cristo, ¿cómo seguir? Obviamente seguir a Cristo, a donde quiera que Cristo va, camina. Como ahora Ruth confiesa, a donde quiera que tú vayas, yo estaré. Sabemos acá, Ruth capítulo 1, verso 16. Respondió Ruth, no me rueguen que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así que el corazón de Ruth, muy diferente el de Orfa. Orfa ama al mundo. Ese moabita, ¿verdad? Ese campo de Moab significa el mundo pecaminoso. Pues el Señor dice, eternamente, dice, ¿verdad? Para siempre, amonita y moabita, descendencia de Ruth, ¿verdad? Rod, sobrino de Abraham, ¿verdad? Los amonitas y moabitas no entrará en la congregación de Jehová, dice, para siempre. Así que ellos son, ¿verdad? Presentación de pecadores, presentación del mundo pecaminoso. Orpa volvió a su pueblo. Eso significa volvió a su Dios, dejando a Noemí. ¿A quién Dios maltrata ahora? ¿A quién Dios disciplina? ¿A quién Dios corrige? ¿A quién Dios enseña? A Noemí. ¿Qué significa Noemí? Hoy en día sería sombra de iglesia. ¿Cómo Cristo hoy en día está enseñando a su iglesia? Está, ¿verdad?, y exhortando, está dirigiendo, está corrigiendo, está orientándola. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ser cuerpo, tiene que ser guiado, dominado, gobernado por la cabeza, ¿sí o no? Pues Efesios capítulo 1, versículo 23 dice, ¿verdad? La cual la iglesia es el cuerpo. Su cuerpo es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa? Plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, vamos a buscar un poquito, Efesios capítulo 1, el libro. Efesios capítulo 1, versículo 23. Leamos junto con voz alta, vamos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es la iglesia. Como dice el verso 22, sometió toda la cosa bajo sus pies y lo dio. Bajo sus pies, pie de la iglesia, y lo dio por cabeza a Cristo, ¿verdad? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. ¿Cómo seguir a Cristo? Cristo un lado, su cuerpo otro lado. No. Cristo y cuerpo juntos, ¿sí o no? No temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Esa época, mientras Cristo estaba andando en su cuerpo, seguir a Cristo significa seguir a su cuerpo. Donde Cristo esté con su cuerpo, está ahí, todo servidor de Cristo. Hoy en día, ¿dónde está Cristo como cabeza? Sobre su iglesia. Pues uno que camina bien con Dios, camina bien con la iglesia. Uno que sirve a Dios, sirve a la iglesia. Uno que se acompaña con Dios, se acompaña con la iglesia. Uno que adora a la iglesia, pero juntamente con la iglesia adora a Dios. Si uno que predica el evangelio de Dios juntamente con la iglesia. Así que sin cuerpo, imposible servir a Cristo, caminar con Cristo, trabajar para Cristo. Como yo, sin padre, sin cuerpo de mi padre, no puedo hacer nada para mi papá. ¿Sí o no?
Cuando mi padre estaba con su cuerpo, yo podía conversar, servir, caminar, viajar, junto todo podía. Pero ahora sin cuerpo de mi papá ya fue sepultado ya. Yo puedo llegar donde está su tumba, yo puedo ver su lápida. ¿Y qué? Mi papá no está ahí. ¿Por qué? Su cuerpo ya murió. Hoy en día servir a Cristo, servir a su iglesia. Caminar con Cristo, caminar con la iglesia. Diablo engaña, si estoy muy bien con Dios, si yo muy bien con Dios, estoy muy contento, feliz con Dios, pero uno ni congrega. Uno ni sirve al Señor dentro de la iglesia. Uno no se encarga nada, vive ligeramente tomando, ¿verdad? Ese asunto. Cuando Orfa se apartó Noemí, él volvió a sus dioses. La decisión de Ruth, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Donde tú vives, yo vivo. Donde tú mueres, yo muero. Tu pueblo, mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. No tengo otros dioses. Tu Dios, mi Dios. Tu Dios, Jehová, mi Dios. Contigo, yo solo serviré a tu Dios, como a mi Dios. Eso es decisión de Orfa, Ruth. Orfa volvió a sus dioses. Pues vivir en el mundo, quedar en el mundo, significa volver a sus dioses. La Biblia está hablando, 1 Corintios capítulo 5, un hombre tan perdido. ¿Cuál? Él tomó la mujer de su padre, dice, ¿sí o no? Ocurrió algo que nunca puede ocurrir. Sería una madrastra, algo así. Él tomó la mujer de su padre. Enterado Pablo, ¿qué dice? ¿Por qué vosotros no sacasteis a él fuera de la iglesia? Para que no se pudra la masa entera por esa levadura. Sácala. ¿Sí o no? Córtala. Échala fuera. Eso es el mandato de Pablo. Y de que dice, entregárselo al diablo, dice. Vamos a ver, primera Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. Versículo 3 a 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado, ¿a quién? A Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Sacar fuera de la iglesia. La iglesia barca, sacarlo fuera de la barca, en el mar, se hunde, ¿sí o no? Eso significa. El mar, presentación del mundo. La barca, presentación de la iglesia. Siendo uno pescador, queda fuera de la barca, dentro del mar, en el medio del mar. Entregar al mar significa sacarlo fuera de la barca, significa entregarlo en el mar, entregarlo en el diablo significa. Pues uno que descuida caminar con la iglesia, eso significa descuidar su alma. Igual que ese hombre que fue desechado en el mundo, suena igual. Misma situación tan negativa espera. Así pasó con Orfa, así pasó con Judas Iscariote. Hoy en día uno que descuida la iglesia de Cristo, el cuerpo, pasa lo mismo igual. Por eso, y
Ustedes leyendo este libro Ruth, espera una bendición enorme para Ruth. Final, ¿verdad? Capítulo 4, Ruth se casa, ¿con quién? Con Boaz. Y final nace un hijo que se llama Obed. ¿Quién es Obed? Abuelo de David. Ella siendo una gentil, cuyo nombre se escribe en el libro de Cristo. San Mateo capítulo 1, la genealogía el libro de genealogía, ¿verdad?, de Jesús, es de Abraham y de David. Y si ustedes leyendo Ruth, aparece. Por medio de Ruth, pues engendró Obed, así dice. Así que el nombre de Ruth gloriosamente se escribe en el libro de genealogía de Jesucristo, aun siendo gentil. ¿Dónde está ese secreto? Unirse con su suegra Noemí. Ella no dice tú y yo, no. Yo, ¿verdad?, contigo. Tú en mí, yo en ti. Tú, Dios mío, tu pueblo, mi pueblo. Donde tú vives, yo vivo. Donde tú mueres, yo muero. Donde tú vas, yo voy contigo. Solamente la muerte puede separarme de ti. Así dice. Por eso, esa Noemí es presentación de la iglesia hoy en día, el cuerpo de Cristo y enviado de Cristo. Amén. El templo de Dios. No hay otra forma. Servir a Dios fuera de la iglesia no existe. Por eso, final, servir a Cristo, servir a Dios significa servir a la iglesia. Caminar con Cristo, caminar con la iglesia. Lo que quiere hacer la iglesia, lo hace uno junto con la iglesia. Eso es estar con Cristo, caminar con Cristo, servir a Cristo. Cuando viene juicio de parte de Cristo, ¿cómo juzga? Tú me amaste tanto. Así, Señor, dice, tú me serviste tanto, tú me amaste tanto, me adoraste tanto, me ofrendaste tanto. Pero cuando el Señor cuenta con cada justo, ¿qué dice? Ay, Señor, hablan de su cuerpo, de su iglesia. Con esto hoy terminaremos. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Sí, San Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Cristo, y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él. Todas las naciones se apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué dirá el rey? Cristo, ya regresado a su oveja. ¿Qué dice? Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste, y estuve desnudo, me descubristeis. No, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿qué dice? Le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y al responderle el rey, les dirá, ¿cómo dirá? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, ¿cuál? Mis hermanos. ¿Cuáles son mis hermanos? Los hermanos de Cristo. Hebreo capítulo 2, verso 11, ¿qué dice? El que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. ¿Cuáles hermanos? Está hablando de su iglesia, reunión de los santificados.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en el nombre de Cristo y los que son llamados santos. Ellos son iglesia. ¿Cómo servir a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo? Por eso, para salvación en el mundo entero, una cosa muy importante, sin recibir un justo enviado de Cristo por su iglesia, no hay salvación en el mundo. Por eso ustedes son salvos, eso significa un día ustedes recibieron un justo enviado de Dios en su corazón, recibieron, aceptaron y lo respetaron para escuchar como la palabra de Dios por la boca de uno. Enviado de Dios, eso significa. Pues sin recibir a la iglesia de Dios, no hay forma de salvación. Y servir a Cristo, ¿qué significa? Servir a su iglesia, eso significa. Por eso ahora Cristo a lo justo dice, todo lo que hicisteis, uno de mis hermanos, a mí me hicisteis, dice. Al contrario, lo que no me hicisteis, ¿verdad? Esto es, a uno de mis hermanos no lo hicisteis, eso significa. Amén. ¿Me entendieron? ¿Me explico? Eso no es tan difícil matemática, tal como dice yo estoy explicando. Por eso, a uno dice, uno de, aquí verso 40, y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí lo hicisteis. ¿Quién cabe ahí? Pablo. Ahí vemos Efesios capítulo, unos más pequeños, ¿quién es? Aquí, el libro Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí. ¿Quién es él? Pablo. ¿Pablo qué significa? Saulo, ¿qué significa? Saulo significa hombre grande. Pablo significa hombre pequeño. Pablo se considera, yo soy más pequeño que él, más pequeño de todos los santos. Pues Pablo, tan maltratado, desnudado, encarcelados, con sed, con hambre, con frío, con dolor, con todo peligro andaba, ¿sí o no?, para predicar. Uno que recibieron a Pablo, recibieron el evangelio que él trae. Uno que rechazan a Pablo, rechazan el evangelio que él trae. Uno que sirve al Señor con Pablo camina. Por eso de Romanos capítulo 16 pueden ver, ¿verdad? Hermosos obreros y obrera fielísima, lleno de nombre que está bien marcado en el corazón de Pablo. Está hablando Febe, Priscila, Aquila, ¿verdad? Y de vienen muchos nombres obreros fieles a Dios juntamente con Pablo, sirviendo ¿qué? Caminando con la iglesia de Cristo. Amén. Así que sin cuerpo de Cristo, la iglesia, no hay servicio a Dios, con iglesia únicamente. Seguir a Cristo sin iglesia, no hay seguir a Cristo. Con la iglesia uno sigue a Cristo. Amén. Sí, hoy hasta aquí. Vamos a compartir, oremos. Gracias, Señor, por su gran amor que tiene para con cada uno de nosotros. Debe habernos salvados una vez para siempre por medio del evangelio que fue presentado ante nosotros por la iglesia suya. Un día recibiendo la salvación, ahora permanecido en la iglesia de Cristo como el miembro del cuerpo santo suyo, con la iglesia santa caminamos para servir a Cristo, para caminar con Cristo, para predicar de Cristo a todo el mundo, para que ellos sean bendecidos como nosotros. Hoy poquito profundizamos con el libro Ruth, época de jueces, en la cual andaba toda la gente sin ser
o sin ser dominado por el rey Jehová, ellos andaban según su parecer. Elimelech, uno de ellos, se fracasó total y perdiendo 2 hijos maridos, Noemí quedó, pero ella, tocado por Dios, corregida por Dios y enseñada por Dios y final levantada por Dios, como simboliza hoy en día la iglesia, por ella Ruth fue bendecida grandemente. Igualmente, Señor, la iglesia se forma en la voluntad del Padre Divino y en ella viene toda multiforme sabiduría y bendición y vida eterna. Juntamente con la iglesia hay servir a Dios. Juntamente con la iglesia hay evangelizar verdaderamente al mundo. Con la iglesia viene también toda la felicidad y bendición verdadera. Así que bendiga a todos nuestros hermanos aquí en Sarapiquí, que caminen bien unidos con la iglesia de Cristo, bien pegado, unido como Ruth, pegada con Noemí, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.